Buenas tardes, hoy voy a presentar el foro número 4. Para este, los integrantes del grupo son Alexander Van Espejo, Brenda Valeria Torres Castañeda, Guillermo Lucrecia Arevalo Prado, María Claudia Vera Romero, Bruno Mario Ramos Alarcón y Gabriel Alejandro Ocopa Enciso. Soy Alexander Van y les voy a presentar la primera pregunta. Esta es, ¿cuál es la diferencia entre una ley y reglamento? Como tal, la diferencia principal radica en la jerarquía, pues tanto la ley siempre tendrá un rango de mayor validez que el reglamento, que será sublegal a ella. Como tal, esto es razón de que la ley ejecuta directamente los principios y los bienes jurídicos protegidos por la Constitución, mientras que el reglamento desarrolla los preceptos usualmente determinados por la ley, pese a la potestad reglamentaria que a veces puede poseer en tanto se determine de esa manera. Por ello, el reglamento será subordinado por cualquier norma con rango de ley. Y la ley emana del Poder Legislativo y el reglamento desde el Poder Ejecutivo. Esas serían las diferencias principales. Gracias. Mi nombre es Yeren Arévalo y voy a explicar la vinculación positiva a la ley y la vinculación negativa al derecho a la que está inmersa la administración. En primer lugar, es importante mencionar que existen dos grandes versiones del principio de legalidad. Estas son la vinculación positiva y la vinculación negativa. En cuanto a la vinculación positiva de la ley, todo órgano público ejerce el poder que la ley ha definido previamente, mediante el procedimiento y las condiciones que la misma establece. En otras palabras, solamente se puede hacer lo que la ley autoriza. En cuanto al principio de legalidad, se puede decir que esta es la manifestación más exigente. Además, toda actuación del poder debe tener adecuada cobertura en una ley previa. Según la sentencia del Tribunal Constitucional número 2002-2006, TC/TC, en virtud del principio de legalidad de la función ejecutiva, los agentes públicos deben fundar todas sus actuaciones en la normativa vigente. El principio de vinculación positiva de la administración a la ley exige que la certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un precepto jurídico o que partiendo de este pueda derivarse como su cobertura o desarrollo necesario. El marco normativo para la administración es un valor indispensable, motu proprio, irrenunciable e intransigible. En cuanto a la vinculación negativa, la administración puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, lo que básicamente la convierte en un principio de no contrariedad, ya que si no hay ley, no hay ilegalidad. Como lo expresa Galán en la consolidación del principio de vinculación negativa en el ámbito local, estamos ante una manifestación más flexible del principio de legalidad. La ley ya no cumple la función de ser fundamento previo y necesario de la actuación administrativa, sino de ser un mero límite externo o una frontera de la libre actuación del sujeto, ya que ese principio solamente exige que no se infrinja la ley. La administración es buena para la toma de sus propias decisiones, siempre que actúe dentro del marco establecido por las leyes. Ahora les voy a pasar con mi compañera. Buenas, el presidente de España. Hola, soy María Claudia Vera y hablaré sobre las diferencias en las clases de los reglamentos y un ejemplo de cada uno. Como ya sabemos, los reglamentos son normas jurídicas que forman parte de las fuentes del derecho administrativo. Estos establecen reglas de carácter general y tienen una jerarquía subordinada o inferior a las leyes, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Existen dos distintas clases de reglamentos en el derecho administrativo, los cuales son clasificados según la relación que tienen con las leyes. Primero tenemos a los reglamentos ejecutivos. Como los define Jorge Danos, estos son aquellos que se encargan de desarrollar o completar lo dispuesto en una ley. Normalmente se dan por autorización o mandato de la misma para poder ejecutar lo que dice dicha ley previa. Asimismo, la jurisprudencia nos señala que este reglamento no solo es un complemento de la ley, sino que también puede completar lo dispuesto en la propia ley con otros preceptos sobre la materia que regula. De esta manera, el autor ya mencionado señala que es más eficiente que los principios básicos estén contenidos en la misma ley, mientras que el reglamento desarrolle y adapte dicha regulación. Un ejemplo de ello podemos tener el Decreto Supremo número 011-2012, por el cual se aprueba el reglamento de la ley número 28044, la Ley General de Educación. Por otro lado, tenemos lo que son los reglamentos autónomos o independientes. Al contrario de los reglamentos ejecutivos, estos no se encuentran
respaldados en la ley, sino que dictan disposiciones con el fin de que la administración pueda desarrollar sus propias competencias y cometidos. Además, como lo señala Jorge Danos, estos no pueden incurrir en materias reservadas a ley, como son el caso del ámbito penal, tributario y presupuestal. Ejemplo de esta clase lo pueden ver en el PPT, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. No obstante lo desarrollado, un dato a mencionar es acerca de la lectura sobre el reglamento de Miguel Sánchez Morón. Este autor desarrolla no solo los reglamentos ya mencionados, sino que hace más divisiones y subdivisiones de los mismos. Entre estos tenemos, por ejemplo, los reglamentos de necesidad, los cuales se dictan con carácter excepcional y alcance transitorio frente a situaciones de riesgo para las personas y bienes, para así poder restablecer la normalidad de la sociedad. Por otro lado, también tenemos los reglamentos de organización, que son aquellos referidos a aspectos de la organización interna de la administración. También tenemos los reglamentos de las comunidades autónomas, normas mediante las cuales las propias comunidades pueden ejercitar sus propias opciones públicas, siempre bajo el marco legal de nuestro Estado. Y por último, mencionar los reglamentos locales, que también son conocidos como ordenanzas. Sin embargo, se puede decir que estos podrían estar inmersos dentro de las dos primeras clases ya mencionadas. Por lo tanto, siguiendo nuestro ordenamiento jurídico, las clases de reglamentos que se deben tomar en cuenta serían los reglamentos ejecutivos y los reglamentos autónomos. Muchas gracias. Le daré paso. Buenas. Hoy día mi nombre es Brenda Torres y yo les voy a explicar cuál es la naturaleza normativa de la potestad reglamentaria. En primer lugar, un reglamento es una disposición normativa que tiene carácter general y cuyo contenido es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todo Estado miembro. Mantiene su vigencia mientras no sea derogado o modificado por otra norma de igual o mayor rango, o mientras no sean anulados por los jueces y tribunales competentes para ello, o revocados de oficio por la propia administración por causa de nulidad. En segundo lugar, su rango es inferior a la ley y está sujeta a lo que la realidad regula en un momento determinado y lo que la ley previamente le haya establecido, y en función a ello no debe contradecir los parámetros formales que establecen las leyes o la Constitución, pues se encuentra subordinada a ellas. Según Sánchez Morón, el reglamento se subordina totalmente a la ley y toda norma con rango de ley, de decretos leyes y decretos legislativos. Y la potestad reglamentaria del gobierno se ejercerá de acuerdo a la Constitución y estas leyes. El autor también menciona que entre la ley y el reglamento hay una relación de jerarquía. Todo precepto reglamentario que infrinja uno legal es nulo de pleno derecho. En cambio, la ley sí se puede derogar, modificar o privar de efecto temporal a un reglamento. De esta manera, y como tercer punto, las normas con mayor jerarquía no pueden ser contradichas. La jerarquía hace mención que ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior, de lo contrario serán nulos. Y esta se da entre reglamentos dictados por órganos de una misma administración, entre los que existe una relación de jerarquía y subordinación. Ahora le daré el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, soy Gabriel Copenciso y ahora voy a tratar de entrar en el tema de la discrecionalidad de la potestad reglamentaria y determinar si es que efectivamente existe un elemento de discrecionalidad en esta característica de la administración pública. Cruz Ferrer señala que hay una quiebra en el principio de separación de poderes que a lo largo del siglo XIX se ha estado ejecutando, y la principal característica de este quiebre llega a ser la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo. Así él señala tres fases. Por ejemplo, en la primera, el reconocimiento inicial de la potestad reglamentaria, la cual se legitima en su ejercicio para la ejecución de las leyes
Eso lo posee el legislativo. El legislativo mantiene un evidente protagonismo en la función normativa de la sociedad y el ejecutivo solamente recurre a una función normativa de concreción y pormenorización de las normas legislativas. Luego, en el siglo XIX, surge un nuevo protagonismo normativo del Ejecutivo y este protagonismo se verá expandido a través de decretos supremos y decretos legislativos, el cual luego toma una mejor forma en 1918, el 28 de junio de 1918, cuando el Consejo de Estado en Francia eh, legitima la administración en los arrêts régis y los llamados para organizar los servicios públicos. Asimismo, otro autor, Danos Ordóñez, señala, acotando con estos hechos, otras razones por las cuales los reglamentos han surgido en la administración pública y la potestad reglamentaria con esto. Se tiene que ha habido un proceso de transformación del rol del Estado más activo y empresario y garante de un grupo de servicios públicos, lo cual necesita para ello realizar una reglamentación. Por otra parte, también se tiene proliferación de fuentes productoras de reglamentos. Esto debido a que hubo un auge de nuevas entidades administrativas, organismos públicos y descentralizados. Con esto también se llega a la conclusión del proceso de descentralización territorial, el cual a medida que un país se expande territorialmente o para que haya una mejor administración de los recursos y temas políticos, se descentraliza en nuestro caso en Perú, gobiernos regionales, gobiernos locales, municipales. Ahora, ¿qué es un reglamento? Los reglamentos constituyen una categoría de fuente de derecho, integrada por una gran variedad de manifestaciones normativas. Por ejemplo, decretos, resoluciones, entre otros, que penetran en casi todos los ámbitos de ordenamiento jurídico, porque la ley, al ser usualmente muy general, requiere una precisión técnica y una precisión que la desarrolle de tal modo que eh, este, este trabajo se delega al Ejecutivo. En definitiva, entonces nos encontramos con una potestad que tiene la administración pública y con ello la discrecionalidad aparece. Por ello mismo, la potestad reglamentaria se establece en el artículo 118.8 en referencia al presidente, quien tiene un deber de reglamentar, y también en el artículo 195.5 con respecto a los gobiernos locales. Ahora, esta potestad reglamentaria que legitima la Constitución en favor de estos sujetos no llega, digamos, se desarrolla en base de la discrecionalidad. Y, por tanto, hay tipos de discrecionalidad también, como por ejemplo, esto dependerá de la profundidad vertical de la ley que regule la materia que trate. En primer lugar, tenemos los ejecutivos, en los que el grado de discrecionalidad es mínimo, al limitarse su cometido por menorizar y concretar un esquema y un contenido diseñado por la ley. Segundo, los reglamentos remitidos, que disponen de un grado de discrecionalidad que podemos llamar medio, al poder regular con libertad el campo que le ha abierto la ley, pero respetando los principios y cláusulas de la remisión. En tercer lugar, los que disponen de un grado de discrecionalidad máximo al poder regular las materias ni reservadas ni reguladas por ley, sin más límites que la Constitución y los principios generales del derecho. En esta última categoría aparecen los reglamentos autónomos, que son independientes, los cuales no están sujetos a una ley, los cuales desarrollan de por sí las disposiciones constitucionales que se le ha delegado y por tanto también tiene sus limitaciones, como por ejemplo no puede regular la materia penal, la tributaria y lo relativo al presupuesto. Ejemplos de esta discrecionalidad en la potestad reglamentaria, como acabo de decir,
son referentes sobre todo a reglamentos autónomos que tienen la máxima capacidad, el máximo grado de discrecionalidad que de entre todos los reglamentos, los tipos de reglamentos. Ya dijimos los reglamentos ejecutivos, los reglamentos remitidos y los reglamentos autónomos. De entre esos tres, el reglamento autónomo es el que posee la máxima capacidad de discrecionalidad porque desarrolla por sí mismo la Constitución y no tiene ninguna sujeción a ninguna ley. No tiene sujeción a la ley. Así, por ejemplo, ejemplos de reglamentos autónomos, por ejemplo, tenemos el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, que fue dictado por Decreto Supremo número 006-67-SC, que fuera la primera norma de procedimiento administrativo general aprobada en Perú. Otro ejemplo es el Reglamento General de Procedimientos Administrativos, que versa sobre los bienes de propiedad estatal y fue aprobado mediante Decreto Supremo número 154-2001-EF. Este reglamento regula el régimen de adquisición, disposición y administración de los bienes estatales obligados a observarse por las entidades de la administración pública. Por tanto, efectivamente hay un margen de discreción en la creación de reglamentos, en la potestad reglamentaria, y esto ha sido comprobado por mi intervención. Ahora voy a hacerle pase a mi compañero para que finalice nuestra presentación. Buenas noches. A mí me ha tocado explicar sobre lo que significa el principio de reserva de ley. Lo primero que se debe mencionar es qué cosa significa o qué cosa es este principio. Bueno, es un principio constitucional establecido en el artículo 74 de la Constitución. Y lo que básicamente sugiere o lo que expresa este principio según Sánchez Morón es que hay ciertas materias sobre las cuales su creación, modificación, exoneración o limitación dependen de cierto mecanismo normativo. En este caso, y en el caso del Perú, la materia tributaria es la que se encuentra reservada, digamos, para ser actuada solamente mediante mecanismos normativos con rango de ley. En ese sentido, hay tres cosas que decir. Uno, que este principio significa una limitación material respecto a la intervención del reglamento. Es decir, que expresamente la Constitución exhorta a que el reglamento, digamos, tenga una injerencia en la medida que el legislador se la otorgue. Es decir, que la materia tributaria en el Perú está estrictamente destinada para ser, bueno, mejor dicho, generalmente tiene primacía la ley. Sin embargo, el Poder Ejecutivo también excepcionalmente y en casos muy puntuales tiene la potestad de ejercer regular esta materia, ¿no? Otro punto importante es que este principio supone la observancia de manera obligatoria del legislador. Es decir, que el legislador no puede otorgarle la potestad reguladora en materia tributaria a cualquier entidad o mediante algún mecanismo normativo. Está estrictamente limitado a lo que la Constitución en el artículo 74 establece. Incluso, Sánchez Morón también señala que incluso aún así la materia no esté del todo regulada, es decir, incluso no existan normas que hayan regulado algún aspecto en este caso, la materia tributaria. Ni siquiera en ese supuesto un reglamento puede ingerir sin el permiso antes dado por el legislador. Bueno, algo importante también respecto a la implicancia de la reserva de ley es su fundamento histórico. Existe un fundamento que durante, digamos, siglos ha sostenido o ha justificado este principio, y es que básicamente los tributos deben ser establecidos por los representantes de quienes van a contribuir. Es decir,
Este principio históricamente surgió más o menos a fines del siglo XVIII, o se consolidó, mejor dicho, como contrapoder o como una compensación entre esta arbitrariedad que existía por parte del gobierno hacia los mismos ciudadanos. Entonces, el fundamento histórico justamente es que la capacidad para administrar o limitar, modificar o extinguir tributos, ¿no? Materia tributaria, está destinada estrictamente en el poder ejecutivo. No, perdón, en el poder legislativo, más no en el poder ejecutivo. Básicamente eso es todo al respecto de la implicancia de la reserva de ley. Gracias.